Bueno, como ya habíamos, sí, como ya habíamos anunciado, el tema se llama falsificación. Y entonces, bueno, como uno arranca siempre estudiando, viendo qué dice un diccionario para entender un poquito el tema, y alcanzan a ver la pantalla ustedes. Sí, ahora sí. Perfecto. Sí, una de las tantas definiciones que hay en algún diccionario, en castellano, porque como no sé inglés, capaz que en inglés hay alguna definición un poquito más acertada, pero fingido o simulado, que hace imitado otra que es legítima o auténtica, normalmente con intención delictiva, falsificar, simular, adulterar, tipo delictivo, producción o imitación de un documento o una obra o una mercadería con la intención de hacerla pasar por original. También tengo, de acá viene también por otro lado, cuando sale delito de falsificación, dice, el delito de falsificación consiste en alterar o modificar ciertos elementos del original, o sea que existe algo original, sin la autorización del autor. Y hay varias cosas a tener en cuenta en esto. Cuando uno va a falsificar algo, no se puede falsificar algo que no existe o que no es creíble. El caso sería el caso de un dólar. Si yo quiero falsificar, yo no voy a hacer un billete de $2, porque nadie me lo creería. Entonces tiene que tener algo del original. La variación está que la persona que lo hace, en la forma de hacer la trampa, trata de evadir, utilizar el verdadero elemento original. Sí, cosas a tener en cuenta. No siempre para un elemento, como hacía la definición, hay una sola falsificación. ¿Cuál es el problema de esto? Y el ejemplo más claro lo tenemos en las iglesias, en los días de la semana y en otras cosas. En la medida que se diversifica la falsificación, aumenta la posibilidad de que la persona no encuentre la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos una iglesia verdadera y una falsa, podría ser que uno dice, bueno, el 50% puede caer en la iglesia verdadera y el 50% en la iglesia falsa. Pero si se aumenta la cantidad de falsificaciones, ahí ya nos cambia la cosa. La mayor la posibilidad de errarle. Entonces yo estuve haciendo, decía, en la medida que se diversifica, aumenta la posibilidad de no polarizar. Ejemplo, el sábado y el domingo. Entonces, en ese caso sería la gente que cuida el sábado un 50% y podía llegar un 50% el domingo. Pero ¿qué pasa? Los musulmanes, ellos se congregan los viernes. Entonces ya ahí sería un 33% si vamos a dividir en forma pareja. Pero hay otras religiones que dicen que cualquier día puede ser el día elegido para adorar a Dios. Entonces, en ese caso, redondeando, podía haber un 15% de posibilidades de que se elija el verdadero día. Pero si lo hacemos a nivel de iglesias, ¿qué es lo que estamos pensando nosotros con el tema de iglesias? Hay una iglesia verdadera y una iglesia falsa, pero hay miles de iglesias, miles de congregaciones. Entonces se hace muy difícil poder ubicar la verdadera iglesia en ese contexto, porque puede pasar hasta desapercibida. Y esto me hacía acordar un juego que antes, cuando íbamos, Graciela, capaz que se acuerda, las kermeses, había un juego que agarraba uno tenía que agarrar la pelota y tirarla y tratar de embocar el casillero de mayor valor. No sé si recuerdan, Jorge, en algún momento se acuerdan de ese tipo de juego. Pero ¿qué pasa? Había una trampa en este juego, que ponían en el medio el de mayor valor o el que tenía el premio, y en los costados estaban
dividido los otros premios, pero la tabla por la cual se deslizaba la pelota tendía a ir hacia los costados. Entonces, invocar el centro era dificilísimo. Bueno, seguimos con las falsificaciones. Sí. A ver. Sí. Bueno, vamos a empezar ahora con algunos de los casos que podemos empezar a ver de falsificaciones. Les voy a decir que una de las conclusiones que llegué es que vivimos en un mundo paralelo. Hay un mundo paralelo de falsificaciones. A cada cosa que hizo Dios, el enemigo hizo una falsificación o muchas de lo mismo. Y lo podemos ver en el caso de Elena de White. Bueno, sí. A ver, lee. Elena de White tuvo 2 profetas anteriores y quedó la más débil. Elena significa antorcha, luz o rayos del sol. 3 mensajes angelicales y anuncio al mundo. Lucía tuvo con ella 2 niños en el momento de las visiones. Lucía significa luz o primeros rayos del sol. 3 secretos de Fátima. Pasamos al siguiente. Ahora vamos a comparar y contrastar. ¿Te leo? Sí, léelo, sí. Comparamos y contrastamos. 2 mensajeras, una tiene un mensaje al mundo, la otra tiene secretos. Mensaje es opuesto a secreto. Los niños prefirieron morir que contar el secreto. Estados Unidos es la Nueva Jerusalén, la Tierra Santa. Los secretos de Fátima quieren que se dedique a Rusia, el opuesto a la Tierra Santa. Francisco, uno de los niños, promueve arrepentimiento, conversión, práctica de la oración y penitencia. Los secretos contenían presagios de guerras y calamidades al mundo. El mensaje de Elena de juicio y al final el reencuentro con Jesús en la segunda venida. Esta información se puede escuchar en el pendón 3 en el espacio de César. Es importante esto, el pendón tiene muy buena información, hay que aprovecharla, y yo esta información la saqué del pendón, pueden ampliar un poco más. Esto es un pequeño resumen de lo que se dijo en ese artículo. Vamos a pasar a otro ejemplo. Fe. Bueno, La presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia. La presunción también se aferra a las promesas, pero las usa Satanás para disculpar la transgresión. Y ahí está el pasaje donde la hermana White nos hace la referencia a todo este estudio. O sea que es todo un capítulo que habla sobre la fe y la presunción. Pasamos al siguiente. Acá tenemos a Cristo y el Papa. En el pasaje forma el derecho canónico, esto sacado de la parte canónica, el Papa Inocencio III declara que el pontífice romano es el vicario en la tierra. No es un mero hombre, sino el mismo Dios. O sea que ahí vemos que también Satanás está poniendo a una persona como falsificación del verdadero Cristo. ¿Sí? Claro, este tipo de información lo fui sacando de los estudios de Marcos y Tess y otros hermanos que han presentado cosas. Sí, como la falsificación difiere del fenómeno genuino, no se le permite a Satanás contrahacer la manera en que vendrá Jesús. O sea, cada una de estas cosas es todo un capítulo para estudiar. El tema es muy profundo cada uno. Yo quería incentivarlos a ustedes a empezar a estudiar las falsificaciones, porque hay pasajes bíblicos que nos dicen que tenemos que estudiar todo para conocer de qué manera nos van a estar engañando. Ahí tenés ejemplos. Sí, no, antes de estos ejemplos, si uno pone en el buscador donde tenemos los escritos de la hermana White, uno pone falsificación y por lo menos tenemos 45 pasajes donde hace referencia a falsificaciones.
Yo agarré algunos de ellos y traté de por lo menos presentárselos. Tiene mucha profundidad cada uno de ellos. Tenemos como ser el pueblo de Dios, a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. Eso lo podemos ver, si quieren apuntar en alguna parte ahí, DTG 26.4. Después tenemos otro pasaje también en el evangelismo y habla del fanatismo y el extremismo y habla sobre los dones espirituales. La falsificación de los dones espirituales sugieren muchos errores y acá está la hermana Juay leyendo todo, escribiendo para nosotros, contando cuando ella era niña lo que le había pasado. Surgieron muchos errores y aunque yo era entonces una niña, fui enviada por el Señor de lugar en lugar para reprochar a los que sostenían esas falsas doctrinas. Había quienes corrían el riesgo de ir al fanatismo. O sea que el fanatismo también es parte de las falsificaciones que utiliza el enemigo para llevarnos a nosotros a la perdición. Vamos a... Antes de pasar esto, me gustaría hablar un poco con ustedes, a ver si pueden... ¿Querés volver a sacar esto? Sí, vamos a sacar esto y vamos a conversar un poquito antes de pasar a otro. A ver qué les parece este material. ¿Alguna consulta? ¿Opiniones de falsificación? O ideas que se me... ¿Alguna idea que se les ocurre? Es un tema importante y tenemos que estar muy alerta, pero obviamente que hay que estudiar profundizando, ¿no? Sí, yo les sugiero, si uno va ahí, a lo que sería buscar por una palabra donde están los libros de la hermana Juay, y esto sale en 45 en castellano. Me imagino que en inglés debe haber capaz que 200, 300 veces que habla de falsificaciones. Ustedes Yo veo lo que... Sí. Que también Dios permite, no sé, capaz es un pensamiento, ¿no? Que a veces Dios permite que Satanás falsifique, ¿viste? No que cree de la nada, sino que falsifique cosas, porque capaz que los responsables de dicho acto, pone el ejemplo, Dios instituyó un sistema de adoración a Dios en el antiguo, no, de posterior, cuando salen de Egipto, ponele, el original, un método de culto, por así decirlo. Y permite que Satanás cree diferentes tipos de cultos en diferentes naciones o cosas de esas, capaz que para que alcance a esas otras naciones que existe eso y que debe de haber otro o algo como el original, ¿no? Por así decirlo, como que si uno no se expone al original, al ver que hay cosas, podés decir, no, pero estas cosas no tienen por qué ser así, puede haber otro que sea mejor, puede haber otro que sea original. Entonces ponele, por la contrapartida, uno debe de estudiar lo natural y ver, a ver si no está enfrente de una falsificación de lo que realmente Dios quiere y de lo que Dios quería para con nosotros. No sé si me voy a entender. Que Dios permite, a lo que quiero llegar es que, a lo que veo, Dios permite las falsificaciones para que podamos profundizar y encontremos el original. ¿Se entendió o no? Sí, yo creo que lo hago por gusto. Yo creo que Dios, dentro de la libertad que da, le permite a Satanás ciertas cosas con la limitación, como ya dijimos al principio, de no poder falsificar. Se limitó para él o se dejó para él la forma de cómo va a venir Cristo, para que no sea un engaño en ese momento. Lo demás creo que es abierto a que todo el mundo. Les voy a hacer una pregunta.
para ustedes, ¿qué sería el árbol de la vida en la falsificación? La contraparte, digamos. La contraparte del árbol de la vida. Vos estás poniendo como que hay para todo lo original una falsificación. Sí, Entonces, inclusive hasta el árbol más te de la puedo vida. decir. Si lo vemos con el caso de las iglesias, que te inventó tantas iglesias para que la gente se desvíe y elija a su gusto, ¿entendés? Porque si fueran dos es mucho más fácil, sería 50 y 50, pero en este caso existe un árbol de la vida. Bueno, el árbol de la vida, la contrapartida sería el árbol de la muerte, que termina siendo el árbol de la ciencia del bien y el mal. Podría ser ese. Porque si la consecuencia de comer ese era la muerte, tiene que ser ese, la contrapartida del árbol de la vida. Va bastante bien rumbeado. Jorge, ¿qué te parece a vos? Ahora, si venís a la, No, si venís a la opinaba que actualidad, sí, Quique. si venís a la actualidad, podría decir que uno no existe esos árboles, pero podría ser algún tipo de árbol. No sé, me imagino que puedan sacar algunas cosas que sean tóxicas para el hombre. Si lo otro te daba vida, de este árbol nuevo debe ser cosas tóxicas. Como dice, podés comer de los frutos de la tierra, pero de los frutos de la tierra también puedes sacar cosas malas. Digo, no sé, pensando en Seguí cosas pensando, imposibles, Quique, vas bien como ir encaminado. y esas cosas. Seguí pensando que iba bastante bien. Jorge, ¿qué te parece a vos? Sí, No, está bien, pienso lo mismo que Yo- él. Es obvio que si está el bien Graciela, está el mal, Graciela, que está ahí pero con la... no está hablando Jorge. habla Graciela que está bien. Yo opino lo mismo que Enrique. Ah, bueno, está. Habla Jorge, habla. Hola. Bueno, les voy a dar Bueno, no sé. Lo encontré también. Entonces sí hablo yo. Sí, Para. Entonces sí hablo yo. sí. No, con respecto a lo que decía Quique, yo no creo que el árbol de la ciencia del bien y del mal fuera la falsificación, porque en realidad ese árbol lo puso Dios allí. Claro, ese no es. Tenés razón, ese no es. No es. Ese Es no algo iba a ser parecido la al otro. falsificación. Tiene que ser más parecido al árbol de la vida, pero como no es árbol de la vida, sería árbol de la muerte. En ese sentido iba La muerte. caminado. Habló de la... Sí. Claro, sí. O sea, tenía sentido el razonamiento, pero Sí, lo no era... No, porque eso es creado por Dios. Sí. Ah, pero si Satanás le da otro sentido a una cosa, pasa a ser falso. Ponele, Dios creó todos los árboles, pero si Satanás agarra y Dios dice, este es árbol que da vida, entonces Satanás agarra otro árbol y dice, no, este árbol da vida. Y si vos comés, no estás teniendo la vida, está haciendo mentira, es una mentira. Entonces ese árbol es un árbol falso. Sí. Está tomando el árbol falso, ¿o no? Bueno, yo les voy ahora a leer lo que dice la hermana Juay. ¿Sí? Bueno, léelo. Dale. Tenemos en TE 665, la temperancia es, sesión 4, otros estimulantes y drogas. Dice, la falsificación satánica del árbol de la vida, del comienzo al fin. El crimen al uso del tabaco y la medicación con opio y drogas tienen su origen en el conocimiento pervertido, donde miles y decenas de miles se pierden por el acto de tomar y comer fruta venenosa mediante las complicaciones de nombres como en el pueblo no comprenden a Dios. No dispuso que el hombre tuviese ese gran conocimiento que los hombres dicen de tan maravilloso usado. Los productos venenosos que Satanás mismo ha plantado para que tomen el lugar del árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones.
Los hombres trafican con licores y drogas que están destruyendo la familia humana. O sea, que si vamos a ver, sería parte del tabaco, las drogas y todo ese tipo de cosas, sería la contraparte del árbol de la vida. Ujú. Se lo repito para que después No lo leas de vuelta. lo busquen. El TE El TE 665. 665. 665, sección 4. ¿Qué es punto com? No, sí, sale como sesión 4, los estimulantes y drogas. Bueno, punto 4. Bueno, vamos a seguir viendo otros detalles también de falsificaciones. ¿Podés reiterar dónde lo busco porque no salió claro? Lo tengo apuntado como TE 665, sale. Lo encontré buscando, Árbol de la vida. sí, no, cuando uno pone la lista de las 45 cosas que salen de falsificación, sale esto, sale el árbol de la vida. O sea que hay que tomarse el trabajo No de ir me sale. mirando uno a uno, Como TE no sale. ¿no? ¿Cómo se llama el libro? La Temperancia. La temperancia, sesión 4. LT. No me sale. Bueno, igual se los pasamos después el numerito. Bueno, Yo había pensado en las drogas porque normalmente así es como caen, les prometen la felicidad y el éxtasis. y entre está así, ¿no? Después quedan esclavos. Bueno, y vamos a una de las últimas hojas. Acá fue una lista que yo me hice y no me dio el tiempo de estudiar cada caso, pero en general ya lo hemos visto. Tess, Marco y un montón de hermanos han hablado de estos temas. El tema del sábado y el domingo, bueno, como adventistas sabemos lo que significa. El matrimonio, lo que representa creado por Dios, pero las vírgenes de Baal hacían, para citar, la espiritualidad, o sea que sería la contraposición. Si uno ve la cruz, lo que simboliza, y para el caso yo puse, para mí, es todo discutible en estos casos porque no encontré parte bíblica, el símbolo de la paz es como la cruz dada vuelta y que la apretan hacia abajo como una desfiguración de lo que simbolizaba la cruz para los cristianos. Tenemos otro tema también como vivir en el campo y vivir en las ciudades. La hermana Huay dice que hay que salir al campo y les dijo que no hay que salir de las ciudades. Ese es un tema importante también para seguir estudiando. Otra de las cosas que vemos muy comúnmente, el caso de la comida vegetariana, que Dios nos pide que pasemos a una comida sana, y tenemos la comida chatarra, los productos sintéticos, una comida sabrosa pero no sirve como nutrición. Por otro lado tenemos, en el caso de la ropa, tenemos el vestir modesto que dice la hermana Huay. La hermana Huay habla del vestir modesto, y tenemos por contraposición la moda, el glamour del mundo. Otro tema puede ser la igualdad, la desigualdad, blancos y esclavitud, el gobierno internacional, o sea, el celestial que Cristo vino a presentar a los discípulos y que no habían entendido ni los discípulos ni Juan el Bautista, y el reino terrenal que todo el mundo esperaba en ese momento, en la contraposición. En el caso de lo que estamos estudiando ahora, leer la Biblia tipo parábola sería la oposición a una lectura muy superficial, sin profundidad, donde Satanás apoya un poco a la gente que si quiere leer la Biblia, pero que la lean por arriba, sin buscar joyas, sin buscar cosas.
abrirla y punto, dejarla abierta porque también trae suerte. Trabajar también era un tema. Dios quiere que el hombre trabaje, el no trabajar o que trabajen para mí sería la contraposición a un pedido de Dios. Ujú. En el caso cuando uno comparte, el compartir de corazón va en contraposición a compartir esperando recompensa. Mucha gente da algo porque sabe que va a recibir. En el caso que después pongo diezmo, pero también hay gente, hay religiones o iglesias que se creen o prospera la persona. Lo vemos eso. Compra la salvación. Claro, compran la salvación, vemos amor y paz y esas cosas, le dicen, bueno, ponga plata, ponga $1000, lo que sea, va a tener sanidad, le va a venir esa plata de vuelta. Entonces una contraposición ahí también. En el caso de, ¿dónde estamos? De El compartir diezmo, dar el diezmo a la verdadera iglesia, diezmo a iglesias tradicionales que realmente es lo que veníamos hablando antes, que apoyan. Tenemos el ayuno, una cosa que hay que profundizar también, el ayuno de en sábado. Yo en una oportunidad estuve en desacuerdo con la gente de la iglesia que hacía ayuno en sábado, porque Dios dice que el sábado es el día de regocijo y el ayuno es para afligir el cuerpo. Entonces, yo no sé si el ayuno en sábado no es una contraposición al ayuno, pero eso es un tema discutible, no lo he profundizado del todo. También tenemos temas como la Trinidad, que tenemos la contraposición, el dragón, el falso profeta y la bestia. Tenemos el caso de los mandamientos, también hay iglesias que tienen mandamientos satánicos. No lo estudié, los remedios naturales, cuál era la contraposición, podemos en algún futuro estudiarlo un poco más y ver qué puede haber de eso, pero como están los remedios naturales, puede ser también que las drogas, ese tipo de cosas, sean los remedios para salir de algún problema, la medicación, lo que inventa Satanás, no sé, eso queda medio en blanco porque todavía no he llegado. Tenemos otros temas también para estudiar, ya lo hemos visto, la idea comparativas que tenemos nosotros de una fuente verdadera y lo que nos quiere mostrar el mundo con falsas noticias, que lo vemos todos los días. Otro tema también puede ser la música celestial que eleva hacia Dios, y está la música secular que tiene melodía, pero no nos lleva a Dios. Bueno, en general, estos son más o menos, a grandes rasgos, parte de los elementos que podemos encontrar. Y ahora vamos a debe haber muchísimo más, como nos estaba mostrando. Y vamos Una a sacar pregunta, hermano Orlando. Sí. ¿Puede repetir el texto que había mencionado de la hermana White, donde habla de la contraparte del árbol de la vida? La referencia es TE 66.4. Ah, primero es escrito C6.4. Ya, gracias. No es primero, no. TE, la T y la E. Es Ok. la temperancia. 66.4. ¿Tenés otra página o no? No, quedó acá el estudio. Conclusiones, por lo menos la que yo pude sacar. Satanás no puede crear, solo toma algo verdadero, lo modifica, y eso nos hace acordar un poco, a los que somos un poquito más viejos, lo que era la oveja Dolly, ¿se acuerdan? El hombre no puede crear vida, lo único que pudo hacer en ese momento fue clonar una oveja y modifica lo que tiene. También tenemos, esto sería interesante porque tenemos pedido primera MC. 1 MC, la primera. Sí, MC. si quieren buscarlo. ¿Qué, Ministerio de Educación? No. 1 MCP. MCP 305. Ahí el apóstol nos está diciendo qué tenemos que hacer. Es 1 No, MCP. 20 carácter personalidad. Ahí está, 305. Sí. No encuentro. Bueno. Vamos a ver si salgo lo que tengo yo. Sí. El apóstol, a ver si sale.
He visto el resultado Sí, he visto el resultado de esas ideas los fantásticas estudios. espiritistas y panteístas con respecto a Dios son la apostasía del espiritismo, el amor libre. El amor libre al que tienden esas enseñanzas estaban tan bien disimulados que era difícil al principio darse cuenta que su verdadero carácter, hasta que el Señor me presentó el asunto, no sabía cómo llamarlo, pero he recibido el orden de llamarlo amor espiritual impío. ¿Es eso? ¿No? No llaman, no, no, me parece que se ve no. que yo tengo que buscarlo de vuelta. El apóstol nos llama a identificar la falsificación. Está en mente, carácter y personalidad. Nos llama, Sí, mente, carácter y personalidad. el apóstol nos amonesta a identificar. Sí. Entonces se nos estaba diciendo que tenemos que entrar a buscar las falsificaciones. No sale. También tengo otro RM47.1, Revivamientos Modernos, capítulo 6, y nos habla de que hay que cuidarse de las falsificaciones. No, sí, lo leí el testimonio. Así que no sé si seguimos. Revivamiento moderno. ¿Quieren alguna preguntita más? ¿Algún Busca la referencia del otro. y que Quedan todos trancados. quedan todos No te puedo trancados? creer. ¿Vos estás conectado? No, se me tracó por un segundito, pero... Está. Cecilia quedó sin luz. ¿Quién? Cecilia. Cecilia se quedó sin luz. Bueno, No. ¿sí? Ahora vino la luz. Ah, Ahí se bueno. conecta. Bueno, qué bueno. Sí, una pregunta. Sí. ¿Hay alguna falsificación en la que el movimiento quizás en el pasado ha tenido que lidiar? La verdad que no sé porque recién empecé a estudiar el tema falsificaciones y es tanto lo que hay para estudiar, es impresionante porque cada tema tiene su falsificación. Y la hermana Juay y el apóstol también nos dice que debemos buscar la falsificación. Marco ha dado muchos temas. Marco capaz que nos pueda... Hola. Sí. Hola. Marco capaz que pueda De hecho, contestar. sí, en respuesta a la pregunta del hermano Matías, sí, el movimiento milerista tuvo un movimiento de falsificación. Solo no recuerdo el nombre, tal vez el hermano Marcos sí recuerda. Él presentó el sábado sobre ese movimiento que surgió exactamente en la misma época en que Miller, más o menos, 1831 al 33. ¿Ustedes recuerdan el tema del sábado? Ah, tú dices dispensacionalismo, Darby. Darby, eso. Darby y después, ¿cómo se llama el seguidor? Pero creo que la pregunta era si en nuestro movimiento hoy en día. Sí, hoy en día, Sí. sí. Hoy en día, Sí. esa es la pregunta, hermano Matías. Sí, Bueno, si uno se pone a ver, capaz que la falsificación es la gente que quedó en Estados Unidos, ¿cómo se llama? Future America. Fuera América. Porque vendría a ser la falsificación de, al dividirse, a no cumplir con el 9-11, ya No quedó, aceptarlo. claro, al no aceptar lo que Dios le estaba pidiendo, ya pasa a ser un mensaje que no es completo, errado, ¿no? Me parece, Marcos, ¿qué te parece a ti eso? Estoy pensando porque tenemos la falsificación al adventismo, es el catolicismo. No creo que eso es lo que Amantes había estado enseñando. Ahora, dentro del adventismo, otra vez hay subdivisiones y hay una división hay una división en dos grupos. Y no recuerdo que estamos llamando a la división o al grupo que falla la prueba que lo estamos llamando falsificación. Creo que eso Claro. no es el concepto.
Porque la falsificación copia, como tú dijiste al comienzo, ¿no es cierto? Copia el verdadero. Copia. Y por lo tanto está siempre atrasado, está como tratando de... Y Claro. no es lo mismo. Sí, no sería lo mismo. No. Ya. Entonces yo estoy pensando, todavía no me ocurre que tenemos hoy, podemos decir, una falsificación con que estamos liderando. Bueno, los pastores Borg y eso están dando Sí, la temas. falsificación. Bueno, acá mi hija estaba diciendo, yo había pensado, tenemos dentro del adventismo hay muchos grupos. Tenemos el pastor Borg, Gay, Habla claro. Bill Gay, no, David Gay, David Gay. Borg, David Gay había dado profecías para el año pasado, Para el 9/11 también, por eso. 9/11. Gambetta también da profecías de meteoritos que están por caer, que pueden ser parte de las plagas, o sea que que eran las trompetas. sí, que eran las 7 trompetas, así que no sé, habría que ver por ese lado si no hay Tal vez dentro de la podemos grupos. poner en discusión qué piensan los otros, si falsificación es lo mismo como falsos profetas. Sí, eso es más bien falso. ¿Qué dicen los otros? Porque no como grupo organizado. Yo creo que son cosas diferentes, o sea, creo que falsificación surge a raíz de un hecho de Dios y que el enemigo trata de tergiversar o de reproducir cambiando. Una copia errada. Claro, pero los falsos profetas me parece que es otra cosa. Claro. Sí, no es copia del movimiento, es copia del profeta. Sí, es Que una pueden haber versión cosas copia. falsas, pero en pequeña escala, diferentes cosas, ¿no? Claro. Digo, Pues no, esto de... no un movimiento paralelo que copie, que sea diferente. O sea, puede haber que personas copien tal cosa o diferentes puntos que son diferentes nomás. De copia, de falsificación, pasa a ser falso, eso que están diciendo ellos, porque todo lo que le agregan no es verdadero. O sea, mientras se falsifica el mensaje Como del dijimos movimiento, ya está falsificando el movimiento. Puede ser el FFA que está falsificando el tema del Islam, de intervención bíblica que sabemos que va a tener el tiempo del fin, con el 18 de julio. Yo tal vez diría que FFA no es una falsificación, es más bien un mensaje opuesto, completamente opuesto. ¿Qué ustedes piensan? Sí, yo creo también. Yo me quedé Cuando se pensando apartó ya Pero se las fue. falsificaciones son... No, No yo es digo el eso. mensaje del Islam, no todo ello, el mensaje del Islam que están dando para el 18 de julio. Por ese eso, mensaje. ellos se apartaron y directamente no, como que no es una no es falsificación. que, Bueno, hay una cosa, la bueno, falsificación pero si es un tiene por su mensaje mentira. falso, es una falsificación del mensaje verdadero, ¿o no? Pero no, porque la falsificación lo que quiere es hacerse pasar por el original. Y esto es, no, digo, simplemente... Es como un mensaje nuevo que quieren dar ellos, si nosotros no damos ese mensaje. Exacto, eso es otra cosa, es una opinión diferente, es otro mensaje, es un... Bueno, en el caso de Future for America, pero en el caso, por ejemplo, de los pastores que estábamos hablando, que son adventistas, es el mismo tema, por decir, el 9/11, que lo están falsificando porque dan su punto de vista o dan su forma de verlo, como fue. Pero ponele que Future for America, vos decís, ¿y qué metodología dicen que usan? Si dicen que usan la misma que nosotros, ahí están haciendo una falsificación, porque dicen como que parten de las mismas bases, pero es mentira, es falso. Pero ese Es es una el punto. falsificación de Ellos nosotros. no usan la misma metodología. Es Ellos una copia. ¿Usan supuestamente? No se sabe cómo ellos llegan a esa fecha. Llegan con otra metodología a esa fecha, con otra diferente. Sí, no entra como copia. No entra como copia. ¿Pero no dicen que usan la misma metodología? No.
No. Para Tal, ahora ¿Hemos no visto algún gusta, pero video? tal vez la ayuda otra vez pensar en el concepto que el hermano Lana nos presentó al comienzo, que para tener una falsificación necesitas un original. Y la falsificación trata de copiar al original y aparecer igual como él. Esto es lo que Satanás hace con la Iglesia Católica. Aunque para el ojo común no aparenta así, nadie de nosotros se dio cuenta que era así, pero en realidad así es. Ahora, tenemos que investigar, yo no estoy cerrado para que hay varios tipos de falsificación, hay varios momentos donde podemos observar eso, pienso que sí. Pero tú necesitas tener mucho más que solamente 2, 3 cosas, ¿no? Por ejemplo, estamos estudiando el tema del protestantismo, como él tenía, a mi parecer, en el tiempo de Miller realmente es una falsificación, porque tiene algo así como un Miller, tiene 14 reglas, tiene muchas cosas que son muy similar, todo pasa al mismo tiempo, etcétera, ¿no? Casi al mismo tiempo. Y hoy en día todavía no estoy seguro si podemos encontrar algo dentro del adventismo. Porque, por ejemplo, Gates o Fight, etcétera, no tienen mucho afán de copiar a nuestro movimiento. Sí, no está copiando. No. Entonces diríamos que la falsificación tendría que ser uno solo, casi siempre, porque decís que copiar e imitar en forma mal al otro. No, y por ejemplo, las iglesias, Quique. Las Hay muchísimas iglesias. Muchas iglesias. Es lo que quiero llegar a en conclusión. Por definición tenemos que llegar a mismo razonamiento. No sé, si decimos que el catolicismo es la falsificación de la iglesia adventista, estaríamos, no se puede decir también que las hijas de Babilonia también son falsificaciones a la iglesia verdadera. Sí. Aunque sean en ciertos aspectos, no sé. Claro, todas las iglesias que no son La verdaderas. verdadera son falsificaciones. Claro. Entonces, Future for America sería una falsificación, ¿o no? Yo no lo veo así. Pero es que es diferente, Quique, porque Future for America fue el que empezó en realidad el movimiento. O sea, no es que nosotros empezamos y después salió Future for America. Es una falsificación. Fue el que empezó. Entonces, Pero acabaste de decir lo opuesto. Nosotros somos Si alguien se hace falsificación de llamar acabaste de decir lo opuesto. Cualquier persona que se hace llamar iglesia verdadera y no lo es una falsificación de la iglesia verdadera. Yo creo, Y Future for America se creen que son el movimiento verdadero, entonces pasaría a ser la falsificación del verdadero. Aunque no lo copien todo. ¿Alguien estaba por hablar? yo, es que creo que sería importante como diferenciar los términos entre lo que es falso y lo que es la falsificación, porque lo falso, si hay una iglesia que es verdadera, las demás serían falsas, pero no todas estarían falsificando a la iglesia verdadera. Las que están falsificando tienen que seguir el mismo modelo de la iglesia verdadera. exacto, perfecto. Entonces, en ese concepto, ¿cuáles son las iglesias que se acercan al modelo verdadero? Qué ¿Podemos decir, controversia. perdón? ¿Podemos decir uno, el movimiento? Porque imagino que todos van a decir que sí. ¿Podemos decir el adventismo? ¿El FFA tal vez? No. No entendí bien. ¿Cuál sería la iglesia verdadera?
Y yo creo que el movimiento. Claro, ¿qué otra cosa si no? Pero ¿cuál es la que se asemeja a la iglesia verdadera? Y bueno, pero es la única. Si no, no estaríamos en ella. Bueno, entonces, con esa conclusión es, Iglesia todas las que no distinta, son la sí. iglesia verdadera son iglesias falsificadas. O sea, Y son claro. la falsificación. Claro. Algunas se parecen más, otras menos. Obviamente, uno ¿Es tiene eso lo que tú el preguntás, opuesto, Solange? uno tiene el opuesto, que es el catolicismo. Después tenés, bueno, uno se hace, bueno, sí, somos protestantes, sí, somos todos protestantes. Ah, No, genial. no, no. Pero no entras dentro de la misma bolsa, porque están los protestantes que, no sé, son todos distintos, pero se asemejan más al catolicismo, o sea, difieren más del catolicismo. Entonces uno como que, sí, está dentro de la misma bolsa del protestantismo. Pero son todos hijos de la ramera. Claro, pero yo creo que Yesenia estaba bien rumbeada, porque una cosa es iglesias falsas y otra cosa es la falsificación, porque la falsificación tiene primero que tener el original, tiene que estar antes, o sea, no puede salir el original después, el original tiene que estar antes y después tiene que estar la falsificación. Después que está el original, sale la falsificación. Pero es diferente, como bien decía Yesenia, la cuestión de quiénes son falsos. Pero no es porque no es que estén falsificando, sino porque simplemente tienen creencias falsas. Es otra cosa, no están tratando de falsificar. ¿Y vos no creés que las iglesias las creó la misma persona, por decir, el mismo ser? Si están todas, excepto, vamos a decir, el movimiento, por decir, la iglesia de Dios, están en contra del movimiento de Dios, son todas de Satanás. Entran Claro, dentro de la bolsa. son falsas. Y para decir falsa tenés que saber cuál es la verdadera. O sea que sí, hay un contrapuesto ahí. No sé si toma como errores o diferentes a algo falsificación. Como decía, las otras iglesias son dólares de dos dólares, falsos. No son falsos al original. Son falsos porque son diferentes nomás. En origen falso. Claro. Estoy entreverado. Como que la iglesia adventista ponele, es el dólar, los católicos serían el dólar falso y las otras iglesias serían dólares de 2 dólares. Monedita de 3. Pesos de 2 dólares. No olviden el concepto de las iglesias paralelas. Recuerden que habíamos explicado eso un tiempo atrás. Estamos en ese proceso de la transición. Hay dos iglesias que son iglesias de Dios en ese momento. Una, como antiguo Israel, está dejando de ser, pero sigue siendo oficialmente, y hay el nuevo movimiento, los discípulos, y eso somos nosotros. Pero, de hecho, nosotros representamos la verdad, ¿no? La verdad está predicada en nuestras filas. Por lo tanto, pero la ruptura o el cambio oficial, ¿no? Todavía está en el futuro cercano. Ahora sí entiendo. Ahora me salí del mareo. Gracias, Marco. Muchas gracias, Marco. Siempre una voz. La voz de la razón. Un apoyo ahí. Una voz de la razón. Bueno, muchísimas gracias para todos. Vamos a hacer una oración para terminar. Y si quedó alguna duda, cualquier duda, Marcos está. Marcos. Marco. Papá Marco. dice Marco. Marco. ¿Por qué lo llaman en plural? Es uno solo. Sí, porque tiene muchas respuestas. No, la cosa es, parece nomás así. Yo solamente hablo si algo sepa. Yo después me callo. Porque... Y ahí sale Solange. ¿Alguien quiere orar? Oremos. Querido